Imaginemos por un momento que un secreto guardado durante décadas, algo tan poderoso e inmenso, está a punto de ser revelado con el poder de cambiar todo lo que sabemos sobre el futuro. Durante años, este misterio permaneció oculto, envolviendo a los fieles en dudas y preguntas. ¿Qué hay detrás de este secreto? ¿Qué significa realmente para el mundo y para los tiempos difíciles que vivimos? El Papa Francisco, en un gesto de valentía y fe, acaba de revelar el tercer secreto de Fátima, y este es el momento que podría cambiar el destino de millones de personas. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Este secreto no es solo una historia antigua o una profecía lejana. Tiene que ver con el presente, con el momento crítico que vivimos y con la urgencia del cambio que debe ocurrir ahora. ¿Qué reveló? ¿Qué tiene que decirnos de todos modos la Virgen María? ¿Cómo se relaciona este secreto con los desafíos que enfrentamos hoy y el futuro que parece cada vez más incierto? El Papa, al hacer esta revelación, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reflexionar sobre nuestro papel en este proceso de transformación. ¿Qué hay detrás de este mensaje y cómo puede guiarnos en la agitación que estamos viviendo? Ahora ha llegado el momento. El secreto de Fátima finalmente ha sido revelado y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Durante muchos años, el tercer secreto de Fátima fue un enigma, rodeado de misterio y especulaciones. Desde que fueron reconocidas oficialmente las apariciones de la Virgen María en 1917 en el pequeño pueblo de Fátima, en Portugal, el mundo ha quedado encantado con las revelaciones y mensajes que María transmitió a los tres niños pastores, Lucia, Francisco y Jacinta. Sin embargo, uno de los secretos más impactantes permaneció oculto, alimentando debates, conjeturas y teorías sobre su contenido y significado. En ese momento, el Vaticano, a través de sus dirigentes y especialmente del Papa Juan XXIII, decidió no revelar el contenido del tercer secreto, alegando que era demasiado irrelevante o inquietante para compartirlo con el mundo. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre lo que realmente estaba escrito en ese secreto y comenzaron a surgir preguntas. ¿Era una predicción apocalíptica? ¿Podría la Iglesia estar ocultando algo para proteger a los fieles? Muchos creían que el secreto abordaba acontecimientos tan impactantes y devastadores que su revelación podría causar pánico. Al fin y al cabo, en una época marcada por la amenaza de una guerra nuclear, las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría y la creciente secularización del mundo, un mensaje como el prometido por María podría verse como una advertencia inminente, algo muy difícil de procesar. En 2000, el Vaticano decidió finalmente revelar el tercer secreto, publicado por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, y confirmado por la visión de Lucía, la última de los niños de Fátima aún viva. La revelación del contenido del secreto trajo consigo una mezcla de alivio y preocupación. Lo revelado, si bien explica parte del misterio, también deja muchas preguntas sin respuesta. El contenido tenía la forma de una visión que describía a un ángel con una espada de fuego, a punto de golpear la tierra, acompañada de una gran catástrofe, con lluvia de sangre y mucha destrucción. La siguiente escena mostró al Papa herido,
cayendo junto a un gran número de fieles que sucumbieron ante el gran peligro. La interpretación inicial fue que esta visión se refería al atentado sufrido por el Papa Juan Pablo II en 1981, cuando fue fusilado en la Plaza de San Pedro, hecho que fue ampliamente atribuido a la intervención divina de Nuestra Señora de Fátima. Sin embargo, muchos no quedaron satisfechos con esta explicación y creyeron que el verdadero mensaje de la Virgen María trasciende esta interpretación inmediata. El secreto de Fátima, en su totalidad, es un mensaje profundo sobre el futuro de la humanidad, con énfasis en el sufrimiento y la necesidad de conversión. El mensaje de la Virgen María, a lo largo de sus apariciones, siempre señaló la importancia de la oración, la penitencia y la devoción a la Iglesia y la Eucaristía. Sin embargo, la visión final, que fue revelada en el tercer secreto, también contiene elementos de juicio y purificación. La espada de fuego representaría entonces el castigo divino que caería sobre el mundo, una especie de purificación necesaria para el restablecimiento del orden y de la moral, pero al mismo tiempo para la renovación espiritual de la humanidad. Las imágenes del Papa caído y de los fieles afectados no solo serían una referencia al sufrimiento físico, sino también una metáfora de la crisis espiritual que afectaría a la Iglesia y a la sociedad. Crisis que se agravaría si no hubiera arrepentimiento y conversión. El impacto del tercer secreto va mucho más allá de las impactantes imágenes que describe. Nos lleva a reflexionar sobre la realidad de los tiempos que vivimos. La Virgen María, a través de sus apariciones en Fátima, mostró siempre un camino para evitar lo peor: la oración y la conversión. ¿Pero ha escuchado la humanidad estos llamados? ¿Estamos, en medio de las dificultades contemporáneas, preparados para escuchar este mensaje y cambiar nuestra trayectoria? Lo que sabemos hasta ahora es que el tercer secreto de Fátima es, en esencia, un llamado a la fe, a la penitencia y al regreso a Dios. Es un recordatorio de que si bien la humanidad enfrenta grandes desafíos, hay una solución en el corazón de la fe católica: la conversión y el arrepentimiento, un retorno al amor y la verdad divinos. Sin embargo, a pesar de la revelación del contenido del tercer secreto, las palabras de la Virgen María y sus profecías siguen resonando de forma enigmática. El hecho de que la Iglesia no haya revelado el contenido hasta finales del siglo XX, después de décadas de especulaciones, plantea aún más preguntas sobre la profundidad del secreto. Muchos creen que el verdadero significado de las palabras de Fátima, que se interpretan de diferentes maneras, va más allá de lo que la Iglesia ha revelado y que aún pueden ocurrir nuevas revelaciones en el futuro. La interpretación de la visión que describe al Papa siendo herido y sufriendo globalmente sigue siendo tema de debate, y algunos afirman que, de hecho, estamos en medio de esta purificación, mientras que otros esperan que ocurra un evento aún más significativo. Este mensaje, dado a la humanidad a través de uno de los mayores milagros de la historia, sigue siendo un hito espiritual que lleva a los católicos a reflexionar sobre el futuro. ¿Qué quiso decir realmente la Virgen María? ¿Por qué este mensaje se mantuvo durante tanto tiempo y se revela ahora, cuando el mundo enfrenta un número creciente de crisis, desde el cambio climático hasta las tensiones políticas globales y las cuestiones éticas que enfrenta la sociedad moderna? ¿Será que el Papa Francisco, al decidir finalmente revelar el tercer secreto de Fátima, quiso prepararnos para algo que está por venir? La respuesta está, sin duda, en la llamada a la conversión, que es el centro de todos los mensajes marianos. Pero más allá de eso, la humanidad necesita prepararse para lo que está por venir. Esta revelación, aunque salió a la luz en el siglo XXI, no debe verse simplemente como un simple eco del pasado.
sino como una advertencia urgente que se refleja en los desafíos contemporáneos. El Papa Francisco, con su actitud valiente al revelar este secreto, no hizo más que seguir el camino de María, un camino de amor, de misericordia, pero también de advertencia. Fátima, con su mensaje de esperanza y advertencia, nos enseña que, si no estamos atentos, el futuro que la Virgen predijo puede hacerse realidad de maneras que ni siquiera imaginamos. El tercer secreto de Fátima, finalmente revelado, es un poderoso recordatorio de que nuestro tiempo en la tierra no es eterno y que es nuestro deber responder a este llamado, renovando nuestra fe, preparándonos para las dificultades que vendrán y, sobre todo, viviendo con más amor y comprensión. Lo que el Papa Francisco reveló es, sin duda, un hito histórico, pero también es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra relación con Dios y la humanidad, y sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en el futuro. A lo largo del siglo XX, Fátima se convirtió en uno de los mayores centros de revelaciones espirituales en la historia de la Iglesia Católica. Entre 1917 y 1918, 3 niños pastores, Lucia, Francisco y Jacinta, fueron elegidos para recibir mensajes de la Virgen María, quien, de manera clara y directa, advirtió al mundo sobre lo que estaba por venir. Lo que inicialmente parecía una simple aparición religiosa se convirtió en un evento de proporciones globales, con profecías que, con el paso de los años, fueron adquiriendo cada vez más relevancia. La Virgen María, durante sus apariciones, transmitió una serie de mensajes que no fueron comprendidos de inmediato, pero que con el tiempo, a medida que se desarrollaron los acontecimientos históricos, se volvieron indiscutibles para estudiosos y creyentes. En un contexto de guerra, pobreza y tensiones globales, los mensajes de Fátima sonaron como un llamado urgente a la humanidad a volverse a Dios y buscar la conversión. Desde el primer secreto, que abordaba la visión del infierno, hasta el segundo, que hacía referencia a la Gran Guerra Mundial y el surgimiento del comunismo, todo parecía alinearse con los acontecimientos que se desarrollaban en el escenario mundial. El tercer secreto, sin embargo, permaneció oculto durante más de 80 años, alimentando especulaciones y teorías sobre su contenido. Durante este período, la gente se preguntaba, ¿qué más podría haber revelado María? Hasta que, en el año 2000, la Iglesia difundió parte del contenido del secreto, lo que generó más preguntas que respuestas. El texto revela una visión de gran destrucción, con el Papa herido y una parte de la Iglesia sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo, el secreto solo se entendió parcialmente, con muchas partes aún envueltas en misterio, lo que mantuvo al público atento y esperando más revelaciones. Muchos estudiosos y teólogos consideran que la profecía de Fátima es una anticipación de acontecimientos globales, tanto en términos de desastres naturales como de crisis espirituales. La visión de María en Fátima no se limitó a una simple predicción de guerras o sufrimiento, sino que abarcó un panorama más amplio de la condición espiritual de la humanidad. Advirtió no solo de los conflictos físicos que amenazaban la paz del mundo, sino también de la decadencia espiritual y moral que se extendería por toda la sociedad. Uno de los mensajes centrales de Fátima es la lucha entre el bien y el mal, la resistencia de la Iglesia a la persecución y la necesidad de conversión del mundo. En el contexto de las profecías, la visión de la Virgen María también trajo una advertencia muy clara sobre la necesidad de orar y consagrarse al Inmaculado Corazón de María, como una forma de escapar de la destrucción que estaba por venir. En muchas de las apariciones, María habló de un futuro de purificación, donde la humanidad necesitaría pasar por un proceso de sufrimiento para encontrar la redención.
Ella nos dijo que, si la humanidad no se convertía, tiempos de sufrimiento serían inevitables. Estas palabras sonaron aún más urgentes cuando el mundo enfrentaba dos guerras mundiales y el espectro de una guerra nuclear y la inestabilidad política se acercaba a medida que pasaban los años. Lo fascinante de las profecías de Fátima es que, a pesar de las dificultades y tragedias anunciadas, la Virgen María siempre transmitió un mensaje de esperanza. Incluso frente a los desastres que se predijeron y aún se predicen, nos recuerda que la fe, la oración y la conversión pueden cambiar el destino del mundo. En uno de los momentos más impactantes de las apariciones, María afirmó: «Al final, mi inmaculado corazón triunfará». Estas palabras se convirtieron en una promesa de que, a pesar de las dificultades que nos esperan, la misericordia divina será nuestra guía y que la verdadera victoria llegará a través de la fidelidad a la fe y la confianza en Dios. Pero, ¿qué significa exactamente la profecía de Fátima para los tiempos actuales? En un mundo cada vez más marcado por crisis de fe, escándalos dentro de la Iglesia, catástrofes naturales y creciente tensión global, los mensajes de Fátima se vuelven más pertinentes que nunca. Profundizando en las palabras de la Virgen María, podemos darnos cuenta de que, además de las cuestiones políticas y militares, también nos advirtió sobre la pérdida de valores espirituales y morales. Los tiempos difíciles que predijo no se limitan a las guerras, sino también a la gran crisis de fe que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en un periodo en el que la secularización y el materialismo van en aumento. El mensaje central de Fátima, sin embargo, es que es posible cambiar el curso del futuro. La Virgen María nos da una clave para comprender y superar los momentos difíciles: oración constante, penitencia y consagración al Inmaculado Corazón de María. Esta es la respuesta a nuestra crisis espiritual y social, una forma de purificar y transformar a la humanidad. La oración, especialmente el rosario, es uno de los pilares de esta transformación. Cuando rezamos el rosario, nos unimos a la voluntad de Dios, pidiendo su intercesión e implorando por la paz en el mundo. María siempre insistió en que la humanidad recurra a la oración como herramienta poderosa para transformar el destino de las naciones. Sin embargo, incluso con todos los mensajes de esperanza y fe transmitidos por Fátima, una pregunta aún flota en el aire: ¿estamos preparados para los acontecimientos que vendrán? Lo que María nos reveló a través de la profecía de Fátima no es algo que esté solo en las páginas de los libros de historia. No es algo lejano ni algo que pertenezca al pasado. Lo que ella predijo está ante nosotros y las señales son claras. La humanidad está, una vez más, al borde de un gran cambio y necesitamos reflexionar profundamente sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas y el futuro de nuestro planeta. ¿Estamos preparados para afrontar la crisis espiritual que ya está en marcha? ¿Podemos nosotros, como individuos y como sociedad, volver a la fe y a los valores espirituales que María nos dejó? El tercer secreto de Fátima no es solo una predicción de los tiempos, sino un llamado urgente a la conversión. Lo que la Virgen María predijo para el futuro y lo que finalmente se reveló no es mera curiosidad o especulación histórica, sino un mensaje para todos nosotros. Nos enfrentamos a una elección crucial y la acción comienza ahora. La revelación del tercer secreto de Fátima, con sus poderosas imágenes de sufrimiento y redención, es una invitación para que la humanidad reflexione sobre sus caminos y regrese a la verdadera fe. La profecía nos recuerda que si tomamos el control de nuestra vida espiritual, si escuchamos el llamado de María y nos arrepentimos de nuestros errores, podemos cambiar el destino del mundo. Pero, para hacerlo,
Necesitamos estar dispuestos a convertirnos, a vivir con más fe y a buscar sinceramente la verdadera paz. El tercer secreto de Fátima nos advierte, pero también nos da la clave de nuestra salvación. El Papa Francisco, desde que asumió el papado, ha sido una inmensa figura de liderazgo, no solo para los católicos, sino también para el mundo. Su acercamiento a una iglesia más cercana a las personas, el aprecio de la misericordia, el énfasis en el diálogo interreligioso y la defensa incansable de los más pobres y vulnerables marcaron su pontificado. Sin embargo, el Papa Francisco también ha adoptado, desde el inicio de su papado, una postura radical al enfrentar los desafíos del mundo moderno, abordando cuestiones de injusticia, cambio climático, pobreza y, por supuesto, los inmensos dilemas espirituales que afectan a la humanidad. Pero en 2023, en una medida que dejó a muchos asombrados y a otros profundamente conmovidos, el Papa Francisco reveló el tan esperado tercer secreto de Fátima, un secreto guardado durante décadas por la Iglesia. Su decisión de hacer este anuncio marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica, no solo porque reveló un misterio tan profundo, sino también porque lo hizo en un momento extremadamente crítico de la historia de la humanidad. El mundo actual atraviesa una serie de crisis política, económica, social y ambiental. Lo que muchos creían que era algo lejano o del pasado, el tercer secreto de Fátima cobra ahora más relevancia que nunca. A través de este acto, el Papa Francisco no solo cumplió una promesa hecha hace mucho tiempo, sino que también ofreció a la humanidad una visión de la verdad que podría ayudarnos a afrontar los tiempos difíciles que ya atravesamos. El momento elegido para esta revelación no podría ser más oportuno. El mundo atraviesa una serie de crisis globales que afectan todas las dimensiones de la vida humana. La guerra, especialmente la guerra en Ucrania, está destruyendo la paz en Europa y amenazando el equilibrio mundial. El calentamiento global y los desastres naturales son cada vez más frecuentes y devastadores. La pandemia de COVID-19, aunque ha mostrado signos de retroceso, ha dejado profundas cicatrices en la sociedad global, tanto en términos sanitarios como económicos. Las instituciones tradicionales están siendo cuestionadas en todo el mundo y las divisiones políticas y sociales parecen más intensas que nunca. En un escenario tan incierto, la revelación del tercer secreto de Fátima es un intento de traer claridad, orientación y, sobre todo, un llamado a la conversión, como ya había advertido la Virgen María en sus apariciones. ¿Por qué el Papa Francisco eligió este momento exacto para divulgar el secreto? La respuesta está vinculada al contenido del propio mensaje. El secreto de Fátima, que ha sido parcialmente revelado a lo largo del tiempo, contiene no solo profecías de sufrimiento y destrucción, sino también un llamado urgente a la humanidad a regresar a la fe y a la conversión. La Iglesia lo supo desde la primera revelación, pero la parte final, que ahora se conoce, fue guardada, en parte, para ser dada a conocer en un momento en el que el mundo necesitaba este mensaje más que nunca. El Papa Francisco, al revelar el secreto, no solo cumplió una promesa de transparencia de la Iglesia, sino que también hizo una declaración de fe, liderazgo y compromiso con el futuro de la humanidad. El Papa no solo nos informó sobre el contenido del secreto, sino que también fue un paso más allá al invitarnos a reflexionar sobre el significado de este secreto para el mundo de hoy. La decisión de Francisco de hacer público este secreto es, en sí misma, una acción que busca reconectar al mundo con sus raíces espirituales. En tiempos de oscuridad e incertidumbre, nos llama a todos a repensar nuestra relación con Dios y con los demás, a reflexionar sobre nuestras acciones y a redescubrir el poder de la oración y la conversión. Además,
La elección de Francisco también se alinea con el propio espíritu del Papa. Francisco es conocido por ser un líder que rompe las convenciones y desafía el status quo. Su decisión de revelar el tercer secreto de Fátima es, en cierto modo, un reflejo de este estilo de liderazgo. En lugar de ocultar la verdad, optó por compartir la revelación de manera honesta y directa, confiando en que, como dijo la Virgen María en Fátima, la luz que brilla en la oscuridad es nuestra salvación. Cree que difundiendo el mensaje de Fátima estamos mejor preparados para afrontar el futuro con fe renovada, aunque las predicciones del secreto hablen de dificultades y pruebas. Lo que también hace que este momento sea tan histórico es el impacto que puede tener en la Iglesia Católica y en el mundo en general. Al tomar la decisión de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo, el Papa Francisco nos desafía a todos a tomar una posición. No solo nos está contando lo que ha sido revelado, sino que también nos invita a considerar lo que podemos hacer como individuos y como sociedad para cambiar el curso de las cosas. El secreto de Fátima no es solo una predicción del futuro, sino una exhortación a actuar ahora, volver a la fe y reconectarnos con los valores espirituales que la humanidad parece haber perdido a lo largo de los siglos. Esta revelación no es solo para los católicos, sino para toda la humanidad. El mensaje de Fátima trasciende fronteras religiosas, políticas y culturales. La llamada a la conversión es universal y está dirigida a todas las personas, independientemente de sus creencias u origen. El Papa Francisco, al tomar esta decisión, demuestra la valentía de seguir el camino de María y desafiar al mundo a cambiar. Él sabe que la humanidad está en un momento de crisis, pero cree que la respuesta está en nuestro retorno a la fe y a la unidad espiritual. La importancia histórica del momento en que el Papa Francisco reveló el tercer secreto de Fátima es inmensa. No solo hizo público el secreto, sino que al hacerlo brindó a la humanidad una oportunidad única de reflexionar sobre el futuro. Puede que el mundo esté al borde de grandes transformaciones, pero la respuesta está en nuestras manos. La revelación del secreto es un recordatorio de que a pesar de todos los desafíos, la luz aún puede prevalecer. El Papa Francisco, con su gesto de fe y valentía, abrió una ventana a un futuro más claro, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de salvarse a través de la conversión, la oración y la acción conjunta. El secreto de Fátima, cuando finalmente se revela, no es solo un acto de revelación, sino un llamado a la acción. El Papa Francisco, en su sabiduría, nos mostró que, con fe y unidad, podemos superar los tiempos difíciles que enfrentamos. Nos recuerda que la conversión no es un acto de ayer, sino una necesidad urgente del presente y del futuro. Ahora, más que nunca, estamos llamados a vivir según las enseñanzas de Cristo, con la intercesión de María, para transformar el mundo que nos rodea, y al hacerlo, podemos ser el cambio que el mundo tanto necesita. La Virgen María, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha sido siempre un faro de luz, una guía inmutable en tiempos de oscuridad. Su presencia se sintió en los momentos más difíciles de la humanidad, brindando consuelo, orientación y, sobre todo, un llamado constante a la conversión. Como madre que cuida de sus hijos, María siempre nos ha invitado a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestros defectos y a retomar el camino de la verdad, la justicia y el amor. Ella nunca nos abandonó, incluso cuando la humanidad parecía alejarse de Dios, y es este amor incondicional lo que la convierte en una figura tan poderosa e importante para todos los cristianos. El momento actual, con todas las crisis que enfrenta el mundo, es particularmente relevante para comprender la llamada de María. La humanidad, más que nunca, está inmersa en la incertidumbre, las tensiones políticas, sociales y ambientales.
La moral parece haberse diluido, los valores cristianos están cada vez más cuestionados y la fe parece estar en declive. Los desafíos internos y externos han llevado a muchas personas a la desesperación. Es en este escenario que María nos llama nuevamente, con urgencia, a regresar al amor de Dios. Su mensaje no es solo de consuelo, sino de advertencia. María nos está diciendo que si no hacemos un cambio radical en nuestro corazón, la destrucción que ella ya predijo en las apariciones será inevitable. Durante muchos años, los mensajes de la Virgen María fueron tratados con reverencia, pero también con cierta distancia. Muchos consideraron que las advertencias de Fátima y otras apariciones marianas eran metáforas o incluso exageraciones. Sin embargo, con el tiempo, las palabras de María resultaron proféticas. La situación en el mundo, las guerras, la violencia, la pobreza creciente, las catástrofes naturales y las divisiones políticas parecen confirmar lo que anunció. Nunca dejó de señalar la urgente necesidad de conversión, de retorno al amor de Dios y al cumplimiento de sus mandamientos. Este llamado a la conversión nunca ha sido más claro que ahora, y ahora es el momento de actuar. María no está pidiendo algo imposible. Su mensaje no trata de la perfección inmediata o la ausencia de defectos. No requiere que seamos santos perfectos, sino que reconozcamos nuestros errores, nos arrepintamos sinceramente y regresemos al camino de la fe. Lo que nos pide es que hagamos un esfuerzo consciente por vivir según los valores cristianos: el amor al prójimo, el perdón, la humildad, la oración y sobre todo la práctica de la caridad. Ella nos llama a no ignorar la verdad de que sin Dios, sin el amor de Cristo en nuestros corazones, no podemos sobrevivir a lo que está por venir. El sufrimiento y la destrucción que predijo son, en gran parte, el resultado de la separación de la humanidad de Dios. La llamada a la conversión de María es más urgente que nunca. En el pasado nos pidió oraciones, penitencias y sacrificios. Pero en el contexto actual, este llamado adquiere una nueva urgencia. El mundo ya no tiene la misma paciencia que antes y las consecuencias de nuestra indiferencia hacia las cuestiones espirituales y sociales han sido claras. La Virgen María siempre nos pidió rezar el rosario, hacer penitencia por nuestros pecados y por los pecados del mundo y entregarnos por completo a su inmaculado corazón. A través de sus palabras nos ofrece protección, consuelo y fortaleza, pero lo más importante es que nos ofrece el camino de la salvación. Ella sabe que se avecinan tiempos difíciles y nos está guiando a la seguridad del corazón de Dios. Para responder a este llamado de María, primero debemos aceptar que la conversión es un proceso continuo. No es algo que podamos decidir en un solo momento y luego seguir adelante. La conversión requiere esfuerzo diario, disciplina espiritual y un compromiso constante con el bien. Significa tomar decisiones conscientes en cada momento de nuestras vidas, decidir actuar con compasión, elegir la paz sobre la ira y anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Pero también exige que nos alejemos de las tentaciones del mundo moderno, la búsqueda desenfrenada de riqueza, poder y estatus. María nos recuerda que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios y con los demás, no en las posesiones materiales que tanto valora el mundo. La respuesta al mensaje de María no es solo para nosotros individualmente, sino también para la sociedad en su conjunto. Cuando María pide conversión, nos pide a todos, colectivamente, que nos volvamos a Dios. La transformación espiritual que ella propone no es una transformación aislada, sino una transformación de toda la humanidad. Esto significa que cada uno de nosotros debe hacer su parte, pero también que debemos trabajar juntos, como comunidad,
para devolver la paz y la armonía al mundo. María nos llama a ser luces en el mundo, a iluminar las sombras de la violencia, la división y la indiferencia. Nos llama a construir una sociedad basada en la justicia, la misericordia y el amor. Para los ancianos, para aquellos que han vivido tanto tiempo y han enfrentado innumerables dificultades a lo largo de su vida, el mensaje de María ofrece consuelo, pero también un nuevo propósito. La conversión no es solo para los jóvenes o los que aún no han iniciado su camino espiritual, sino también para las personas mayores, que tienen el poder de influir en las generaciones más jóvenes, transmitiéndoles los valores de la fe y la esperanza. El papel de las personas mayores en la sociedad es crucial, ya que llevan consigo la experiencia y la sabiduría que pueden guiar a las generaciones futuras en la práctica de la fe y la búsqueda de un mundo mejor. En este sentido, el mensaje de María se convierte en una invitación para todos, sin excepción, a renovar nuestro compromiso con la fe, a encontrar nuevamente nuestra fuerza interior y a unirnos en la oración y en la acción por la transformación del mundo. La llamada a la conversión es, por tanto, una responsabilidad individual y colectiva. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte para transformar el mundo que nos rodea, para difundir el mensaje de amor, compasión y paz. Pero también debemos recordar que para que esta transformación suceda, debemos trabajar juntos, con María guiándonos e intercediendo por nosotros. Si todos respondemos al llamado de María con sinceridad y acción, podremos alcanzar la verdadera paz que ella promete y evitar la destrucción que predijo. Ahora la pregunta que todos tenemos ante nosotros es: ¿cómo responderemos a este llamado? La Virgen María nos dio las herramientas para la conversión: oración, penitencia, fe y acción. Y nos aseguró que si hacemos nuestra parte, Dios estará con nosotros en cada paso del camino. Lo que debemos hacer ahora es preguntarnos: ¿estamos preparados para seguir la voz de María y hacer la transformación necesaria tanto en nuestra vida como en el mundo? Si es así, el momento de actuar es ahora, y la conversión es el camino que nos llevará a la verdadera paz y salvación. El tercer secreto de Fátima, ahora finalmente revelado al mundo, trae un mensaje de gran importancia para todos nosotros. La Virgen María, en sus apariciones a los 3 pastores portugueses, no solo hizo predicciones alarmantes sobre el sufrimiento que enfrentaría la humanidad, sino que también reveló la clave de la salvación. El mensaje, tan poderoso como aterrador, nos llama a un despertar urgente, no solo a las adversidades que vivimos en el presente, sino también a lo que está por venir, un futuro que requiere preparación, fe y acción. El sufrimiento que María predijo es claro, pero no es el final de la historia. Su profecía no termina con el caos y la destrucción. Al contrario, presenta una solución, una manera de escapar de la destrucción espiritual y física: la conversión. Este es el punto central de la profecía. La Virgen María nunca dejó de advertir sobre los peligros del mundo, pero, al mismo tiempo, siempre nos señaló la esperanza de un futuro mejor. Y este futuro depende de nuestra voluntad de cambiar, de volver al camino de la fe, la oración y la caridad. Para comprender lo que está por venir, debemos mirar más de cerca las palabras de María. La profecía de Fátima nos habla de tiempos de gran tribulación, de momentos de profunda oscuridad, donde las fuerzas del mal estarán más presentes y activas. Según el tercer secreto, estas fuerzas intentan desviar a la humanidad del verdadero camino, llevándola al error y la desesperanza. Pero la profecía también habla de la lucha contra estas fuerzas, una lucha que solo se puede ganar con la ayuda de Dios y mediante la fuerza de la oración. La Virgen María nos recuerda que el poder de la oración
especialmente del rosario, tiene un efecto transformador, capaz de cambiar el rumbo del futuro. Además, el tercer secreto apunta a un periodo de purificación, donde el sufrimiento será la herramienta utilizada por Dios para purificar a la humanidad y acercarla a Él. Esta purificación puede presentarse de muchas formas, desde desastres naturales hasta crisis sociales y espirituales. La humanidad, inmersa en el egoísmo y el distanciamiento de Dios, necesitará ser llamada a regresar a su Creador. Pero María, como Madre amorosa, nos ofrece la protección de su inmaculado corazón, un refugio seguro en estos tiempos turbulentos. Ella no nos abandona en la lucha, ella nos guía con su mano protectora, ofreciéndonos la fuerza necesaria para afrontar la adversidad. La preparación espiritual y física para lo que está por venir, como nos enseña el secreto de Fátima, debe entenderse de manera integral. Espiritualmente, la clave para afrontar tiempos difíciles es la conversión. Esto implica, primero, un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, seguido de una transformación interna que nos lleve a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La oración constante y la devoción a la Virgen María son instrumentos poderosos en esta transformación. Practicar el rosario, por ejemplo, no es solo un gesto devocional, es una forma de protección espiritual que nos fortalece y nos ayuda a resistir el mal. La conversión, por tanto, no es un acto aislado, sino un cambio continuo y profundo que requiere un esfuerzo diario. Además de la preparación espiritual, también debemos estar preparados físicamente para las dificultades que se avecinan. María, en sus mensajes, siempre nos animó a prepararnos para lo que está por venir. Aunque el enfoque principal es la preparación espiritual, también nos llama a vivir con prudencia y sabiduría. Esto incluye ser consciente de los cambios que nos rodean, cuidar nuestra salud, establecer vínculos fuertes con nuestra comunidad y, siempre que sea posible, practicar la caridad. Prepararse físicamente no significa solo abastecerse de alimentos o bienes materiales, sino también estar preparado emocionalmente para afrontar los desafíos que se avecinan con valentía, compasión y fe. La profecía de María también se relaciona con la lucha interior de cada uno de nosotros. Lo que ella nos pide no es solo una preparación externa, sino una transformación interna. Vivimos tiempos en los que la lucha por la fe se vuelve más difícil, especialmente en un mundo que rechaza cada vez más los valores cristianos. Pero María nos muestra que la verdadera fuerza no viene de fuera, sino de dentro. Nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, es posible encontrar paz y serenidad en medio de la tormenta si mantenemos nuestro corazón firme en Dios y nuestra confianza en su misericordia. Respecto a lo que está por venir, la profecía de Fátima también nos advierte sobre el peligro de ignorar las señales. La Virgen María, en sus apariciones, siempre ha enfatizado que los tiempos son cada vez más difíciles, pero que el poder de Dios y la intercesión de María pueden ayudarnos a superar los obstáculos. La humanidad, sin embargo, necesita hacer su parte. Si seguimos ignorando los llamados de María, si persistimos en nuestra indiferencia espiritual, el sufrimiento será inevitable. El tercer secreto es claro. La purificación será necesaria, pero si escuchamos y respondemos a la llamada de María, podremos encontrar la salvación. El secreto de Fátima, aunque aterrador, es también una oportunidad. La Virgen María nos ofrece la clave de la salvación: conversión, oración, penitencia y retorno a la fe. Esto es lo que necesitamos para afrontar los tiempos venideros. No podemos retrasar más este cambio. El momento de la conversión es ahora. La profecía de María nos muestra que no estamos solos. Aunque el sufrimiento y las dificultades son inevitables, ella nos asegura que, con fe,
oración y confianza en Dios, podemos superar cualquier cosa. La clave para afrontar lo que está por venir es confiar en María y su inmaculado corazón, buscar fuerza en la oración y vivir una vida de verdadera conversión. Con todo esto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para escuchar el mensaje de María y prepararnos para los desafíos que ya comienzan? ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra parte y unirnos a la Virgen María para afrontar lo que está por venir? La profecía de Fátima no es solo una predicción del futuro, sino un llamado a la acción. María nos ofrece protección divina, pero esta protección solo es efectiva si estamos dispuestos a cambiar, convertirnos y confiar en su intercesión. El futuro está en nuestras manos y la preparación empieza ahora. En medio de un mundo en constante agitación, donde las crisis se suceden y la incertidumbre aumenta, la búsqueda de la paz interior se vuelve más urgente que nunca. El mundo moderno, con sus turbulencias y cambios rápidos, a menudo nos hace sentir pequeños e impotentes ante tantas adversidades. Sin embargo, hay una clave para encontrar esa paz verdadera, una paz que trasciende las circunstancias externas, una paz que no depende de las situaciones o dificultades que enfrentamos. La revelación de Fátima, uno de los mensajes más significativos dados por la Virgen María, ofrece esta clave y es tan profunda como sencilla. Para las personas de 55 años o más, la vida ha experimentado muchos altibajos y a menudo las luchas del pasado todavía resuenan en el presente. Pero, como nos enseña Fátima, la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la plena confianza en Dios y su misericordia. La paz que nos ofrece la Virgen María no es una promesa de una vida sin dificultades, sino una garantía de que, incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar la serenidad y la esperanza. La Virgen María, en su infinita sabiduría y amor maternal, nos enseña que buscando la verdadera fe y recurriendo a Dios con humildad, encontramos la paz que todos deseamos. El mensaje de Fátima es claro. La verdadera paz proviene de regresar a Dios, de aceptar su voluntad en nuestras vidas. En su aparición en Fátima, María nos pidió repetidamente que oráramos, especialmente el rosario, como medio para fortalecer nuestra conexión con Dios. La oración es la llave que abre las puertas de la paz, porque en ella encontramos la verdadera protección y consuelo. Incluso en tiempos de gran agitación y sufrimiento, la oración nos permite descansar en los brazos de Dios, saber que Él está con nosotros en todo momento y confiar en su divina providencia. Además, María nos llama a la conversión. La conversión no es solo un evento único en nuestra vida, sino un proceso continuo de regresar a Dios, reconocer dónde nos equivocamos y buscar su gracia. Para aquellos que se encuentran en una etapa de la vida donde las reflexiones sobre el propósito y el legado se hacen más presentes, la conversión aporta un nuevo significado. Nos invita a mirar nuestro pasado con los ojos de Cristo, a perdonar y a dejar que el amor de Dios sane las heridas del corazón. Al abrirnos a esta transformación interior, encontramos la paz que proviene del perdón, la aceptación y el amor incondicional de Dios. La paz también proviene de la confianza. En su revelación, María nos enseña a confiar plenamente en Dios, especialmente en tiempos de crisis. Nos dice que no temamos, porque incluso en las situaciones más difíciles, la misericordia de Dios está siempre a nuestro lado. Para muchas personas mayores de 55 años, la confianza en Dios puede ser el pilar que las sostenga, porque a lo largo de la vida, la experiencia nos demuestra que por mucho que cambien las circunstancias, la fidelidad de Dios permanece constante. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos afrontar cualquier desafío con serenidad, sabiendo que al final Él cuida de nosotros. Pero el camino hacia la paz
no es solo individual, también es comunidad. María nos enseña sobre la importancia de estar unidos unos con otros, especialmente en tiempos de dificultad. Siempre ha sido defensora de la unidad, del amor al prójimo y de la solidaridad. En la revelación de Fátima, ella no solo nos pide que recurramos a Dios, sino también que nos ayudemos unos a otros, que apoyemos a los que sufren y que nos acerquemos a los necesitados. La verdadera paz solo se puede lograr cuando trabajamos juntos, como comunidad unida en la fe, el amor y la oración. No estamos solos en este viaje, nos tenemos unos a otros, y es en este apoyo mutuo que la paz se fortalece. Además, la paz que ofrece la Virgen María pasa también por aceptar nuestras limitaciones. En una época en la que la sociedad valora tanto la autosuficiencia y el control, aprender a entregar nuestras preocupaciones a Dios es uno de los mayores actos de fe. María nos enseña que podemos encontrar la paz incluso cuando no tenemos todas las respuestas o soluciones a los problemas de la vida. Aceptar que muchas veces estamos en un proceso de aprendizaje continuo y que no todo está bajo nuestro control es liberador. Cuando dejamos de luchar contra las fuerzas que no podemos cambiar y confiamos en la acción divina, surge una paz profunda, porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A medida que envejecemos y pasamos por diversas experiencias de vida, es natural reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la pérdida. El mensaje de Fátima nos recuerda que el dolor y la lucha son partes inevitables de la vida, pero también nos asegura que la victoria sobre el sufrimiento es posible a través de Cristo. La paz que María nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz que proviene de la comprensión de que, incluso en el sufrimiento, Dios está presente y nos conduce a algo más grande. Nos recuerda que la verdadera paz no es algo que podamos lograr mediante nuestros propios esfuerzos, sino algo que Dios nos da a través de su gracia. En su infinita sabiduría, María nos muestra el camino hacia esta verdadera paz, y la clave está en un simple gesto: acudir a Dios con humildad, oración, confianza y amor. La revelación de Fátima nos ofrece esta luz al final del túnel, una señal clara de que, incluso en los tiempos más oscuros, la verdadera paz está a nuestro alcance, si estamos dispuestos a buscar esa paz con todo nuestro corazón. Para quienes tienen 55 años o más, el mensaje de Fátima es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar la paz, nunca es demasiado tarde para volver a Dios y vivir en esperanza. La paz que ofrece María no depende del mundo que nos rodea, sino de nuestra entrega a Dios y su voluntad. Ahora más que nunca necesitamos tu guía. Ella está con nosotros, dispuesta a conducirnos hacia la paz. Cuando seguimos los pasos de María, encontramos una paz que trasciende las circunstancias, una paz que proviene de un corazón lleno de fe, esperanza y amor. El secreto de Fátima, por alarmante que sea, es también una promesa de salvación, y es a través de la confianza en María y la práctica constante de la oración que podemos encontrar la verdadera paz en medio del caos del mundo. En tiempos de crisis e incertidumbre, es natural que muchos se pregunten cómo pueden marcar la diferencia. ¿Cómo podemos, ante los enormes desafíos que enfrenta el mundo, actuar con eficacia? La respuesta que nos ofrece Fátima es sorprendentemente sencilla, pero con un poder transformador incomparable: la oración. Más concretamente, el rezo del rosario y la práctica de la penitencia. Estas herramientas espirituales no son solo una forma de devoción, tienen el poder de cambiar el curso de la historia y salvar al mundo de catástrofes inminentes. Pero, ¿cómo pueden exactamente estas prácticas protegernos e influir en los acontecimientos venideros?
Fátima, a través de los mensajes dados por la Virgen María, nos enseñó que la oración es nuestra principal arma contra los males del mundo. En el contexto actual, donde vivimos en una era de creciente violencia, inseguridad, desastres naturales y crisis sociales y políticas, la oración se convierte no solo en un acto personal de fe, sino en un poderoso instrumento de transformación global. Fátima no fue solo un lugar de apariciones, fue una escuela de oración que nos mostró cómo podemos usar el poder divino para cambiar el curso de los acontecimientos. El rezo del rosario, que María pedía insistentemente en sus apariciones, es una práctica rica en historia y poder espiritual. Cuando rezamos el rosario, no solo repetimos palabras, estamos entrando en una profunda meditación sobre los misterios de la vida de Jesús y María, buscando una conexión íntima con lo divino. Cada misterio nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de nuestra fe, como el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, fortaleciéndonos espiritualmente y preparándonos para los desafíos de la vida. Al hacerlo, el rosario se convierte en una herramienta poderosa que nos conecta con la fuerza divina, permitiendo que el poder de Dios obre en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Además, el rosario es una oración de intercesión. Cuando oramos, no solo buscamos bendiciones para nosotros mismos, sino que también pedimos que la misericordia de Dios llegue a quienes nos rodean y, en última instancia, al mundo entero. María, en Fátima, nos reveló que, a través del rezo del rosario, podemos interceder por los necesitados, por los pecadores e incluso por la salvación del mundo. Nuestra oración no solo nos beneficia espiritualmente, sino que también puede tener un impacto profundo en otras personas y en la situación global. Al pedir la paz, el fin del conflicto y la curación de las heridas del mundo, estamos utilizando el poder de la intercesión para lograr un cambio real. Pero, ¿cómo puede exactamente esta oración protegernos de catástrofes que se avecinan? La respuesta está en cómo la oración nos fortalece espiritualmente. Cuando nos dedicamos a la oración con sinceridad y fervor, nos conectamos con Dios de una manera más profunda. Y esta conexión nos da la fuerza que necesitamos para afrontar las dificultades de la vida. Las catástrofes que el mundo puede enfrentar, ya sea en forma de desastres naturales, conflictos o crisis sociales, a menudo nos hacen sentir impotentes. Sin embargo, la oración nos enseña a confiar en Dios, a entregarle nuestros miedos y ansiedades y a creer que Él tiene control absoluto sobre todas las situaciones. El poder de la oración reside también en que nos hace más vigilantes y preparados para afrontar los momentos difíciles. Cuando oramos, obtenemos una visión espiritual más clara, que nos permite discernir los signos de los tiempos y actuar sabiamente. Rezar el rosario, en particular, nos enseña a ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y nos prepara para los desafíos espirituales que podamos enfrentar. Como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad estar preparados para cualquier adversidad, y la oración nos dota de las herramientas necesarias para resistir la tentación, el miedo y la incertidumbre. Además, la penitencia, que también fue enfatizada en las apariciones de Fátima, complementa el poder de la oración. La penitencia es una forma de purificación, de purificar el corazón y el alma para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Al practicar la penitencia, ya sea mediante el ayuno, la mortificación u otras formas de sacrificio, estamos haciendo un esfuerzo consciente para alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Esta práctica nos ayuda a fortalecer nuestra fe y preparar nuestro espíritu para tiempos de dificultad, haciéndonos más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos que se presentan. La penitencia también nos enseña a vivir con humildad,
y a comprender que no somos autosuficientes. Al sacrificar nuestros propios anhelos y anhelos, reconocemos que la verdadera paz proviene de entregarnos a Dios, quien es el único que puede protegernos y guiarnos a través de la oscuridad. Cuando practicamos la penitencia, nos alineamos con la voluntad divina y nos preparamos para recibir la gracia de Dios más plenamente. En tiempos de crisis, esta práctica se vuelve esencial, ya que nos ayuda a mantener la calma y la confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El rosario y la penitencia son, por tanto, poderosas herramientas de protección. Nos ayudan a enfrentar los desafíos que tenemos por delante, nos fortalecen espiritualmente y nos preparan para las tribulaciones que el mundo pueda enfrentar. María nos enseñó que si acudimos a Dios en oración y penitencia, podemos cambiar el futuro, o al menos protegernos de las consecuencias más devastadoras de los tiempos difíciles. No estamos solos en nuestro viaje. La oración nos conecta con la comunidad de fe y con la intercesión de María, quien siempre ha estado a nuestro lado, ofreciéndonos la protección de su inmaculado corazón. La oración también nos enseña a vivir con esperanza. En Fátima, la Virgen María no solo reveló los desafíos que enfrentaría la humanidad, sino que también nos dio la clave para afrontarlos: la oración. Cuando nos dedicamos a rezar el rosario, podemos confiar en que, incluso ante las dificultades, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Esta oración nos enseña a no perder la esperanza, a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina nunca nos abandona. La penitencia, a su vez, nos ayuda a purificarnos y acercarnos a Dios para que podamos vivir con más fe, más esperanza y más amor. Por eso, en tiempos de crisis, es tan importante que busquemos el poder de la oración. No es solo una práctica religiosa, sino una forma de conectar con lo divino, de encontrar fuerza, esperanza y protección en medio del caos. Como hijos de María, estamos llamados a seguir su guía, a confiar en el poder de la oración y a utilizar esta poderosa herramienta para ayudar a salvar al mundo de las catástrofes venideras. El futuro puede ser incierto, pero con oración y penitencia tenemos confianza de que la verdadera paz y la protección de Dios están a nuestro alcance. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.